¿Listos para la palabra de Dios? Muy bien. Hoy vamos a tener nuestra última enseñanza sobre esta serie que hemos aprendido tanto, ¿verdad? Ha sido una bendición saber que Dios nos cuida de muchas maneras y los ángeles son servidores de Él. Tenemos una lucha también contra los ángeles caídos, pero finalmente, pues, sabemos que Dios, estamos en sus manos y Él nos cuida. Los ángeles y la muerte de un cristiano. ¿Qué papel tienen los ángeles cuando un cristiano muere? Vamos a leer un texto que es en Lucas 16, versículo 22. Lucas 16, 22. Dice así: aconteció que murió el mendigo, digan todos, murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, murió el rico, digan todos, a todos les llega, y fue sepultado. Hasta ahí vamos a leer esta lectura. Uno de los temores más fuertes en todos los seres humanos, sin excepción, pues es el temor a la muerte, no hay duda. Todos en algún momento de nuestra vida sentimos ese temor a la muerte. Ayer, después de la reunión del sábado, que se da el mismo mensaje, un joven como de unos 18 a 20 años se acercó conmigo, dice: pastor, yo estoy bien asustado, dice, tengo días que tengo un miedo de morirme. Y yo le dije: ¿de ese tamaño son tus pecados? Dice: pues sí, pues es que yo he vivido como yo he querido y tengo miedo de que si me muero, ¿a dónde me voy? Y bueno, platiqué con él, pero yo vi a un joven de 18 años temeroso de la muerte. Esto es algo muy humano. El rey David, por ejemplo, dijo en una ocasión, en el Salmo 55, versículo 4, lo siguiente: mi corazón está dolido dentro de mí. Él estaba pasando por aflicción. Pero luego añadió: y terrores de muerte, no terror, terrores, dice, de muerte sobre mí han caído. Esta es una situación muy humana. Todos los seres humanos llegamos a sentir ese miedo a la muerte. Se dice que un día la vida le preguntó a la muerte: ¿por qué la gente me ama tanto y a ti te odian tanto? Le preguntó la vida a la muerte. Y la muerte le respondió: fácil, dice, porque tú eres una hermosa mentira y yo soy una dolorosa verdad. Y sí es cierto. Sí, la muerte es una dolorosa verdad. Que lo crea o no, lo desee o no, tarde que temprano enfrentaremos ese evento. También es verdad que la vida en cada uno de nosotros no es igual. Vemos aquí en el texto que leímos que había un rico que vivía pues con holgura, pero también vemos a un pobre. Entonces la vida es distinta para cada uno de nosotros. Pero murió el mendigo y murió el rico. Muere el pobre, muere el rico. Muere el sabio, muere el ignorante. Muere el doctor, muere el albañil. Muere el sabio y muere el que sabe mucho y muere el que no sabe tanto. Pero a todos, tarde o temprano, enfrentamos la muerte. La muerte, esa palabra. Según la Biblia, la muerte es una palabra que viene del griego y significa literalmente separación. Es decir, cuando una persona muere, se separa su alma de su cuerpo. Su cuerpo queda en la tierra y su alma vuela
a solo dos lugares existentes: el cielo o el infierno, según la Biblia. Pero todos enfrentaremos tarde o temprano esta eventualidad. La Biblia es el único libro que habla del origen de la muerte, la razón del por qué el ser humano muere. Y esta está revelada en Génesis, cuando Dios le dice a Adán y a Eva que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Génesis 2:17. Porque el día que de él comieres, ciertamente es una palabra que significa sin duda alguna, morirás. La muerte aquí tiene dos sentidos. Un sentido netamente espiritual. Hay una separación espiritual de Dios con el hombre. Esa es muerte espiritual. No hay vida de Dios. Y muerte física, la separación del alma del cuerpo. El espíritu, ese va a Dios, que es el hálito de vida, ¿sí? Pero el alma es donde está nuestra conciencia, donde están nuestros sentimientos, donde sabemos quiénes somos, donde discernimos, donde tomamos decisiones, donde está la voluntad. Ese es el alma, el yo, ¿sí? Consciente. Pablo nos revela posteriormente en el Nuevo Testamento, en Romanos 6:23, que la paga del pecado, ahí está, la paga del pecado, la consecuencia del pecado es ¿qué? Muerte, separación de Dios. Separación de Dios y separación física de nuestro ser consciente, de nuestro cuerpo. Es pues la muerte es como una cuenta que tarde o temprano tenemos que liquidar. A todos nos llegará el día en que la muerte vendrá a cobrarnos la cuenta. Los mexicanos somos muy dados a reír acerca de la muerte. El latino por naturaleza es así. Toman de la muerte de manera humorística. Se hacen calaveritas y se dicen dichos acerca de la muerte, pero ignoran que una eternidad de sufrimiento les espera. Por razones del ministerio, los cementerios son lugares donde frecuentamos los pastores, pues, de manera continua. ¿Por qué? Pues porque se mueren también ustedes, los hermanos. Entonces tenemos que enterrarlos, tenemos que sepultarlos, su cuerpo, aunque su alma vuela con el Señor, llevado por los ángeles del Señor hasta la misma presencia de Dios. Pero para mí es inevitable en algún momento empezar a leer algunos epitafios que están ahí en las tumbas. Por ejemplo, había uno que decía así con humor lo siguiente: decía, aquí yace Gilberto García, que con un fósforo un día fue a ver si gas había, y sí había. ¿A quién se le ocurre ese epitafio? Pues lo toman con humor, pero la pregunta es, bueno, su cuerpo está ahí y su alma. Esa es la gran pregunta. Otro epitafio decía, Luciano, aquí te espero pacientemente porque sin duda te tocará. Sé que un día de seguro llegarás donde yo estoy, tu esposa. Otro epitafio decía de manera así contundente, estoy aquí en contra de mi voluntad. Para que vean la impotencia que siente el ser humano ante la muerte. Y hay quien deja ahí pues su epitafio. Pero los epitafios en las tumbas de los cristianos son muy distintos. Por ejemplo, en uno se leía, si me amáis, no me lloréis a mí. Más bien, venid y buscadme, porque estoy en el reino de los cielos. Oh, eso está interesante, ¿no? Porque, ay, papá, ay, abuelita, no me llores a mí. Yo estoy en el reino del cielo. Ven y búscame acá. Acá estoy, acá te espero.
El Salmo 23, versículo 4, es de los epitafios más socorridos por los cristianos, de los favoritos. Dice así: aunque ande, o a pesar de que ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Juan 11:25 es otro epitafio que aparece mucho en las tumbas de los cristianos. Y tomado Juan 11:25, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así es que, hermanos, vayan escogiendo su epitafio. Yo ya tengo el mío. ¿Quieres saber cuál es? Espera que sea que me muera. Pero imagínate que tú no alcanzas a pedir tu epitafio y que lo pongan, pero lo pone tu esposa, y que diga algo así como: aquí yace el hombre más fiel, trabajador y excelente padre que ha existido sobre la tierra. ¿Te gustaría ese epitafio, varón? ¿Y si te mueres ahorita, sí te lo pondría tu esposa? Ay, ay, ay. O imagínate, esposa, que pues te tocó a ti y te ponen un epitafio: aquí yace la mujer más virtuosa que conocí en toda mi vida. ¿Les gustaría ese epitafio, señoras? ¿Arreglaron la cama hoy en la mañana? Bueno, ya mejor lo dejamos ahí. Me voy a meter en problemas. Para los cristianos la muerte es un evento inevitable, lo mismo que para los no cristianos. Pero es muy, muy diferente cuando un cristiano muere. Como humanos, tanto ateos, no creyentes o como sea, o cristianos, todos sentimos un dolor, todos sentimos una tristeza. Eso es muy humano. Sentimos aflicción. Sin embargo, para nosotros, los cristianos, es muy diferente a pesar del dolor. Pablo, en Filipenses 1:21, dijo una verdad contundente respecto a la muerte. Dijo lo siguiente, Filipenses 1:21: porque para mí, dijo, el vivir es Cristo. Mi vida está consagrada para vivir para Dios. Y el morir es ganancia, dijo. Bueno, para alguien que no cree y para los que rechazan a Jesús, esto que dijo el apóstol Pablo suena loco. ¿Cómo que morirme es ganancia? Para ellos, cuando algunos de los que no creen mueren, ellos tienen una frase, así como nosotros tenemos esta: para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Ellos también tienen su frase que no falta en cualquier funeral de gente que no vivía sin Dios, sin temor de Dios. Ellos dicen: lamentamos la terrible pérdida de fulano de tal. Para ellos es una pérdida, pero ellos creen que es una pérdida nada más porque se murió y ya no lo van a ver. Pero no ven el otro lado, no alcanzan a ver más allá, hacia la eternidad. ¿Dónde está su alma? Esa es la gran pregunta. Ellos dicen: lamentamos la pérdida, y nosotros decimos: nosotros ganamos cuando nos morimos. ¿Ven cómo es tan diferente? El rey Salomón, que era muy sabio, en Eclesiastés 7, versículo 1, dijo algo distinguiendo de lo bueno, de lo malo, de lo bueno, de lo mejor, lo más excelente. Dijo: mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Suena raro, ¿no? A ver, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué significa? ¿Por qué es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? La respuesta es sencilla, hermanos. Porque es el fin, la muerte es el fin, en el caso de nosotros, de todos los afanes, de todas las luchas,
de todas las aflicciones, de todas las preocupaciones. Ya no te vas a preocupar por la renta. Ya no te vas a preocupar por desvelarte, acostarte temprano y levantarte muy de madrugada para subirte a un camión atiborrado de gente que a veces no se baña. Todo eso se acabó. Las preocupaciones, las enfermedades, todo eso terminó. Por eso dice Salomón, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Una vez, en los inicios de casa de oración, allá por los años 80, nos sucedió algo que quiero contarles. Había una señora que tenía una hija que un día enfermó de muerte y nos pidió oración. Aquí oramos continuamente por los enfermos y Dios ha hecho milagros extraordinarios y le damos gracias al Señor. Pero recuerdo que pidió oración y oramos por su hija. Ellos asistían a casa de oración, pero en medio de esa oración y la adoración al Señor, Dios le dio al pastor Chava Pardo una palabra y tomó el micrófono y dijo, yo tengo una palabra para usted, hermana. Y la hermana así expectante y le dice, su hija sanará, le dijo así. Y la hermana lloró y se consoló y se fue bien contenta. ¿Y qué creen? Que se muere la muchacha. Y cuando nos enteramos, y que llega la señora después del sepelio a reclamarnos que le habíamos mentido, pero le reclamó a Chava, porque él fue el que le dio la palabra. Entonces yo dije, ay Señor, ¿qué le va a decir? Yo no sabría qué decirle, porque no tenía la gracia en ese momento, porque yo no era el involucrado directo. Yo dije, ay Señor, ¿qué le va a decir? Y Chava le dice, no le engañamos, su hija sanó. No, pero se murió, pero está sana. Ya no tiene cáncer, ya no le duele, ya no llora, ya no se pone triste. Esa es la sabiduría de Dios. Porque tenía razón el pastor Chava. Bien que se la sacó con la sabiduría de Dios, ¿verdad? Estuvo bueno eso. Isaías 57, versículo 1. En la versión Dios habla hoy. Dice el profeta, los hombres honrados, en la Reina Valera dice, muere el justo. Pero aquí dice, los hombres honrados, las mujeres honradas mueren y nadie se preocupa. O sea, pues, toda la gente se muere, esa es la idea. Pues también se murió. Era un hombre bueno, una mujer buena, pero no les preocupa. Los hombres buenos, dice, desaparecen y nadie entiende, aquí está, que al morir se van libres de los males. Ahí está, sí había sanado la muchacha, ¿o no? Murió una joven justa, lavada con la sangre de Cristo. Pero pocos entendieron que al morir se fue libre de sus dolencias y de sus males y de sus aflicciones. Y lo dice el versículo 2, y entran en la paz. En la paz. Todo el mundo quiere paz. Entran en la paz. Habían seguido un camino recto y ahora descansan en sus tumbas. Bonitos textos, ¿no? Descansan. Esa palabra me recuerda a Jesús cuando dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Ese descanso del alma, esa paz del alma que solo Jesús puede dar, pero que al morir el cuerpo y separarse el alma y los ángeles llevar nuestra alma a la presencia de Dios, pues ¿quién se va a acordar de los dolores, de las enfermedades, o de las deudas, o de las aflicciones? Nadie. En el Salmo 116, versículo 15, el rey David dijo algo que pocas veces se toma en cuenta. No se analiza con objetividad y el cristiano a veces se confunde y no lo entiende.
Voy a leerlo en la versión moderna. Dice así: preciosa a los ojos de Jehová es la muerte de sus santos. En la Reina Valera dice: estimada, anhelada, deseada, apreciada a los ojos de Dios es la muerte de uno de sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Es estimada, deseada. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que viven lejos o en otro país? Levanten su mano. Uy, un buen número. ¿Les gustaría tenerlos cerca? Claro, dice. Pues quisieran que el hijo viviera cuando menos aquí en Guadalajara, pero vive lejos. Ustedes lo quisieran tener con ustedes. Cuando Adrián tuvo su primer nieto, y que es el único hasta ahorita, era el hombre más feliz de la tierra. Tanto que empezó a mandar fotografías de todos colores y sabores. Yo le tuve que decir: oye, ya no me mandes, ya tengo 1700 fotos de tu nieto. Ya me saturaste la memoria de mi teléfono. Es que estoy muy feliz porque mi nieto. Y fotos así, cargándolo arriba, jugando, arrastrando, de todos. Un día, llega a la oficina y lo veo así su rostro muy apocado, así muy triste. ¿Qué tienes, profe? No, yo no sé qué voy a hacer. ¿Qué pasó? Dice: mi nieto se va a ir a vivir lejos. Noten que no dijo mi hija, dijo mi nieto. Claro que ama a su hija y a su yerno, pero él dijo: mi nieto se va a ir a vivir lejos. Yo le dije: ¿a dónde se va? Él dijo: a Los Cabos. Le digo: está cerquita, ya tendrás los tuyos, me dijo. Claro, uno quiere a sus seres queridos junto a uno. ¿Cuántos son hijos de Dios? Pues Dios nos anhela junto a Él. Pero qué extraño, no deseamos morirnos. Hay una aparente contradicción ahí. Él, estimada es a sus ojos, deseada, que nosotros partamos para estar con Él. Y luego nosotros decimos: no, Señor, ya tengo 120 años, pero sáname. Y auméntame y dame otros 500. Como que nos hace falta también anhelar estar con Él. Los primeros cristianos deseaban y anhelaban estar con Él. No que desearan de manera grotesca la muerte, porque sabían que un día vendría, pero sí tenían un sentido común bien afinado. El cristiano, pues, es un feliz ganador cuando muere. ¿Cuántos dicen amén? Porque va a la presencia del Señor, llevada por los ángeles del Señor. El asunto es con los que nos quedamos aquí. Yo he tenido la oportunidad de sepultar a un montón de hermanos. Un fin de semana se murieron 3 el mismo día, un sábado. Yo tuve que decirle a Toño: tú encárgate de uno, y a Chable: tú encárgate de otro hermano, y yo me encargo de otro, porque pues así tenía que ser. Y celebramos en un mismo día 3. Y en 36 años, créanmelo, hermanos, se han muerto un buen número de hermanos. Pero he notado que los que nos quedamos, contrario a ellos ya se olvidaron del dolor, el llanto, las lágrimas, la tristeza, los dolores, porque ya en el cielo no hay más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Pero he observado que los que nos quedamos aquí tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir peleando contra aquello que nos lastima, tenemos que luchar continuamente contra el pecado que nos asedia, contra la enfermedad que de pronto invade nuestros cuerpos, con la desilusión que nos provocan los otros seres vivos, como nuestros hijos, o el cuñado, o el papá, o la mamá, con las traiciones, con la violencia. Tenemos que aguantar a los políticos. No sé si sea la tortura más terrible que hay, no lo sé, pero la injusticia, la corrupción, miles de cosas.
Los que nos quedamos tenemos que seguir enfrentando y luchando hasta el último día de nuestra vida. Por eso Pablo decía, el morir es ganancia. Una vez Jesús les decía a sus discípulos, a la gente que lo escuchaba, que él tendría que morir en una cruz. Y empezaban a llorar. ¡Ay, no! Y dijo, no, espérense. No lloren por mí, lloren por ustedes. Claro, Jesús iba a sufrir los dolores de la muerte como consecuencia de la paga de nuestros pecados por ti y por mí. Pero los que se iban a quedar iban a sufrir una persecución por haber creído en Cristo terrible. Por eso Salomón sabiamente en Eclesiastés 7:1, ahora lo voy a leer en la versión en lenguaje actual, ese mismo versículo ya lo leí anteriormente, pero leo hasta el versículo 4, porque miren lo que dice Eclesiastés 7:1. Más vale, dice, más vale ser respetado que andar bien perfumado. Tú puedes oler bien bonito, a limpio, higiénico, pero es de mucha más valor, según Salomón, que la gente te respete. Y el respeto se gana por el comportamiento que tienes. Y empieza a contrastar lo que es de más valía. Y luego añade, más vale el día en que morimos que el día en que nacemos, que ya lo expliqué, la razón. Es de más valor. Versículo 2, vale más ir a un entierro que a una fiesta. ¿Y los fiesteros? ¿Cómo? Está loco ese Salomón. ¿Cómo va a ser mejor ir a un entierro que a una fiesta? ¿Por qué, siendo sabio, dijo eso? Ahorita vamos a ver por qué lo dijo, con sabiduría. Más vale ir a un entierro que a una fiesta, pues nos hace bien el recordar, al ver al difunto allí, que un día moriremos. En la Reina Valera dice, porque vamos a considerar y vamos a reflexionar, y vamos a volver así, vamos a recapacitar, como diciendo algo así, algún día seré yo, algún día me tocará, y mi alma, ¿a dónde irá? ¿Qué va a ser de mi vida, de mi ser interior? Dice el versículo 3, más vale llorar que reír, el llanto nos hace madurar. Porque el dolor nos quebranta y nos hace reflexionar. Versículo 4, en un funeral, dice, los sabios saben cómo comportarse, porque el sentido común está apropiado, está en buen nivel, se sabe cómo comportar, hay reflexión, hay volver en sí, meditando. Un día yo estaré allí sin duda. Y mi familia, ¿cómo me he portado con mi esposa? ¿Cómo he tratado a mis hijos? ¿Cómo me he comportado con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo he maltratado o cómo he tratado bien a mis compañeros en la escuela o en el trabajo? O sea, el sabio sabe cómo comportarse, pero los tontos solo ríen y hacen chistes. Esos quieren siempre andar de fiesta. Y a muchos en la fiesta les llega por los pleitos que hay. Ciertamente, repito, como seres humanos nos duele, nos entristece y lloramos cuando un ser muy cercano a nosotros muere. Sin embargo, sabemos que es ganancia para él. Hay tristeza, pero a la vez hay un gozo. Hay unos sentimientos ahí medio encontrados, pero que nos ubican. Cuando un cristiano muere, tiene una promesa contundente que dio Jesús. Y esa promesa tiene que ver con la resurrección del cuerpo que está ahí en el hoyo, en la tumba. Había una familia, había 3 hermanos. Uno se llamaba Marta, otro se llamaba María, y había un hombre. El tercer hermano se llamaba Lázaro. ¿Recuerdan esa historia de Lázaro? Y Marta y María, sus 2 hermanas. Dice la Biblia que Jesús los amaba mucho. Un día Jesús andaba lejos de la aldea donde vivía Lázaro y con sus hermanas, y le fueron a avisar que Lázaro había enfermado y había muerto. Entonces Jesús se los comunica a sus discípulos y les dice, vamos a la aldea
a ver a Lázaro porque Lázaro duerme, así dijo. Y los discípulos dijeron, pues cuando despierte y pues ya despertará. La palabra dormir en la Biblia es un eufemismo que siempre se refiere a la muerte de un cristiano. Entonces, como ellos no entendieron la expresión, Jesús les tuvo que decir, no se equivoquen. Vamos porque Lázaro, mi amigo, murió. ¡Ay, cómo murió! Entonces Jesús va, y ahí van los discípulos detrás de él. Le sale al encuentro Marta, y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Así le dice. Y Jesús le dice, ¿dónde lo pusiste? Ven y ve, Señor. Y dice que cuando se paró enfrente de la tumba de Lázaro, dice ahí el Evangelio de Juan, y Jesús lloró. Ese es uno de los textos más cortitos que hay. Y Jesús lloró, mostrando Jesús un corazón sensible, solidario. Él como humano sintiendo lo que estaba sintiendo Marta y María. Y lloró. Llorar cuando se muere un ser querido no es un pecado ni falta de fe, como algunos pues afirman por allí, al no entender todo el contexto de la Biblia. No, Jesús lloró porque lo amaba, lloró porque tenía que ser así, aunque él sabía lo que iba a hacer con Lázaro. Ustedes conocen la historia. Él sabía, dice, lo que iba a hacer, o sea, a resucitarlo de entre la muerte. En Juan 11:23, Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará, le dice. En el versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, o para el día del juicio. Ella tenía buena enseñanza acerca de la resurrección. Pero Jesús le dice en el 25, yo soy. No es una doctrina inventada, no es una filosofía, es una verdad. Y esa verdad es Jesús mismo. Dice, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, yo no tengo la menor duda que señaló la tumba de Lázaro. Aunque esté muerto, ¿qué dijo? Vivirá. Y luego había muchos a su alrededor, los discípulos y gente que le lloraba, que estaban ahí en el funeral o que habían estado en lamentación por días. Y voltea con los demás y les dice, y todo aquel que vive, que tiene vida ahorita y cree en mí, no morirá eternamente. Qué promesa tan contundente. ¿Cuántos creen de ustedes que tienen vida ahorita? ¿Creen? No morirán eternamente. Es una promesa de vida eterna. Dijimos que la muerte es la separación del alma del cuerpo. El espíritu también vuelve a Dios, dice, que lo dio, dice Eclesiastés. Pero, ¿cuál es el papel de los ángeles cuando un cristiano muere? Aquí es donde entramos en la materia. En Lucas capítulo 16, abra su Biblia, Lucas 16, hay una historia, algunos dicen que es una parábola, otros que tienen mucho peso, digamos, en su interpretación bíblica a través de los siglos del cristianismo, dicen que no es una parábola, que es una historia. Yo en lo personal me incluyo porque es una historia, algo que sucedió. No es un ejemplo para ilustrar algo, es algo real, porque le pone nombre y lugares. Y en las parábolas no le pone nombre a nadie. Entonces, es una historia. Leámosla. Lucas 16, 19. Había un hombre rico, digan todos hombre rico. Había un hombre rico, dice, que vestía de púrpura y de lino fino. El púrpura era el color de la tela más cara de ese tiempo. Era el color de los reyes, de los príncipes.
El lino fino eran telas muy caras que solo usaban, como el día de hoy, la ropa muy cara solo lo usan los ricos. El otro día me estaban contando de alguien que era muy rico y que murió no hace mucho, y que encontraron en su vestuario de este hombre rico, encontraron como 300 trajes sin estrenar, todos de marca Hugo Boss, Armani, qué sé yo, trajes que valen hasta $10,000. ¿Se puede imaginar un traje de $10,000? Este me costó $100. Un traje de $100,000. ¿Quién lo paga? Gente rica. Porque a veces, como una vez me paré, andábamos en un viaje misionero, tuvimos un poco ahí para conocer. Estábamos en Suiza y fuimos pues a las relojerías cuando vamos para ver. Y yo me acuerdo que me paré enfrente así un aparador y estaba un reloj en pues como un aparato que daba vueltas. Estaba así, dando vueltas. Estaba bonito el reloj. Y cuando le veo el precio, oye, a ver, ¿qué precio ven? Decía $65,000, decía el precio. Y decía US, o sea, dólares. Y entramos a la tienda, salió una chica hablándonos en español. Y yo le dije, oiga, ¿el precio de ese reloj es en dólares? Y dice, sí, es en dólares. Y luego yo le digo, oiga, ¿y hay alguien que compre eso? Pues por eso los vendemos, dice. Bueno, ¿quién compra esas cosas? Un rico. ¿Sí? Y hacía cada día banquete con esplendidez. Cada día hacía comilongas. Gastaba más no poder. No dice si su riqueza provenía de haber sido un servidor público. No dice. Pero vamos a imaginarnos un poco, como suele haberlos por ahí, que se gastan el dinero de la gente, que los proyectos que hacen los gobiernos para beneficiar a los más pobres, a los ancianos, a los huérfanos, a los que no pueden estudiar, y hay millones de pesos y se quedan con ellos. Y luego se van a Europa a gastárselo con botellas de vino de $5,000. ¡Qué vergüenza! Pero es una realidad. Y así vivía este rico. Había también, versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Un mendigo vive de lo que le den. Sin duda a veces iba y metía su mano a la basura para sacar algo de comer. Pobre y enfermo, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y no le daba ni siquiera un poco. ¡Qué terrible corazón! Y aún los perros venían y le lamían las llagas a Lázaro. Versículo 2, aconteció que murió el mendigo. ¿Qué le pasó al mendigo? Se murió. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, llegó un momento que su cuerpo ya no dio más, su espíritu lo exhaló, ese fue directamente hacia Dios, y su alma se separó de su cuerpo. Vinieron los ángeles de Dios para llevárselo a la misma presencia de Dios. Oiga, ¿para qué tanto protocolo o los ángeles aquí, por allá y más allá? ¿Por qué hasta aún después de la muerte de un creyente, pues se entiende por el final de la historia que Lázaro, aunque pobre, era rico en fe? ¿Por qué tiene que ser así? No nos olvidemos lo que dijo Pablo: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo. Esos principados, potestades son ángeles caídos, demonios. Eso ya lo explicamos, lo recuerdan, ¿no? Bueno,
Según la Biblia, hay 3 cielos. El cielo, el primero, es la atmósfera donde nosotros vivimos, donde respiramos el aire. Sería el primer cielo. El segundo cielo es cuando pasamos la atmósfera terrestre. Allá ya se necesita inhalar oxígeno artificial, pues. Si vas en un avión o en un cohete rumbo a la luna, qué sé yo, tienes que respirar de manera artificial oxígeno. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo es la habitación de Dios. Ok, ¿dónde pululan y tienen su actividad los ángeles caídos? En el primero y segundo cielo. Porque en el tercero ya no, en el tercero de allá fueron expulsados. Entonces, cuando el alma de un cristiano muere, los demonios quieren aún después de la muerte de un cristiano dañarlo. Por eso es que el Señor asignó ángeles que en el momento que nuestra alma sale, nos toman y nos dirigen. ¿Cuántos? Han de ser millones de ángeles cuidándonos, guardándonos con espadas relucientes tipo Jedi, qué sé yo. Por decir algo que se me ocurrió allí. Aquí no te acercas y no lo tocas porque este es hijo de Dios y será llevado por los ángeles de Dios a la misma presencia de Dios. Eso es lo que dijo Jesús. No es ninguna parábola, no es ningún ejemplo, nada más así. Es una realidad. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico. Digan todos, también los ricos se mueren, díganlo. No solo el pobre, también los ricos. Y todos. Y fue sepultado. Ahora, síganme con mucha atención, versículo 23. Y en el Hades, digan todos el Hades. ¿Qué es el Hades? Bueno, vamos a responder más adelante esa pregunta. Y en el Hades alzó sus ojos. Quiero que pongan mucha atención. ¿Dónde estaba el cuerpo del rico? ¿Dónde estaba el cuerpo? Díganlo fuerte. Sí, no, dije el cuerpo. ¿Dónde estaba el cuerpo? En la tierra, sepultado. En el Hades estaba su alma. Yo quiero que noten que el alma sigue con la capacidad de sentir dolor, de captar las vibraciones del dolor, las sensaciones de sed, de sufrimiento. Es bueno notar eso. Alzó sus ojos, pero si su cuerpo estaba allí, es que el cuerpo nada más es como el vehículo donde nuestro yo, nuestro ser habita. Y estos ojos son como un traje especial. Pero al morir se separa y se va o al cielo o al infierno. Pero el cuerpo queda allí. Entonces vemos que el alma de este hombre rico que vivió como él había querido, ha oído a todos esos que dicen, yo vivo la vida como quiero, nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Pues sí, tienen razón, yo también vivo la vida como me da la gana. ¿Ustedes también? Yo sí. A mí me da la gana seguir a Jesús. ¿A ustedes también? A mí me da la gana adorarlo, a mí me da la gana caminar con Dios. Cada quien vive como le da su gana. Y el rico vivió así. Y su alma de pronto se encuentra en ese lugar de tormento. Y dice que alzó sus ojos estando en tormentos. Le dolía, aunque su cuerpo estaba allí. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, junto a él. Entonces él dando voces, ¿hablaba el alma? Eso es lo que dice, o sea, sigue teniendo las mismas capacidades después de muerto. El cuerpo, el alma sigue teniendo esas capacidades de ver, sentir. Y mira lo que le dice, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Tuvo sed. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Sí o no? Sí, viviste como te dio tu gana,
pues sí, viví como me dio mi gana, pero fuiste un hombre corrupto, fuiste un hombre sin misericordia, sin bondad, sin generosidad. Dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, Lázaro también males. No tuvieron la misma clase de vida terrenal, pero espiritualmente eran diferentes. Pero ahora, dice Abraham, este es consolado